Buenos días. Sí, se oye bien. Señora vicepresidenta del Consell, síndico de cuentas, ponentes, miembros de la carrera judicial, actores institucionales diversos, operadores jurídicos también diversos y amigos en general. Gracias por venir a compartir con nosotros esta jornada sobre el derecho a una buena administración. Pretendemos que sea una reflexión colectiva y que de aquí saquemos algo que nos sirva para seguir trabajando. Quizá lo primero que habría que hacer es empezar explicando por qué el Síndic de Greuges organiza una jornada sobre el derecho a una buena administración. El síndic, el ombudsperson, como se llama ahora a nivel internacional, es una figura un tanto peculiar. Es una figura que tiene una impronta personal importante y que está muy adaptada a cada contexto político donde se crea esta figura, con unos límites bastante difuminados. No quiero remitirme a, por ejemplo, los principios de París de la ONU, pero la última definición a nivel internacional de lo que es el Síndic de Greuges, de lo que es el ombudsperson, se la debemos a la Comisión Venecia, que está de actualidad ahora mismo en España por su reciente visita, del Consejo de Europa. En el año 2019, la Comisión Venecia hizo una propuesta al Consejo de Europa y el Comité de Ministros aprobó los principios Venecia, que se llaman, que luego fueron ratificados por la Asamblea General de la ONU en el año 2020. Estos principios sitúan las obligaciones de los ombudsperson en dos niveles. Por un lado, el fortalecimiento de la democracia, con una atención especial, lógicamente, a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Y, por otro lado, el derecho a una buena administración, el fortalecimiento del concepto de buena administración. Nosotros tenemos una situación peculiar, como todos los ombudsperson. Nuestra figura la crea el Estatut de Autonomía. La más reciente definición es la de la modificación del Estatut del año 2006. Pero realmente la configura la ley del Síndic de Greuges, que la que está actualmente vigente es del año 2019 y hoy contamos con la fortuna de tener a uno de los padres intelectuales de la ley, como es Pep Ochoa, que nos acompaña. ¿Qué buscamos nosotros con la actuación del síndic? A ver, el mandato del síndic es amplísimo, amplísimo. Según el artículo 1 de la ley, tenemos la obligación de velar por la defensa de los derechos y libertades, no solamente los recogidos en la Constitución y en el Estatut, sino en todos los tratados internacionales suscritos por España o ratificados por España. Claro, como se pueden imaginar, esta es una definición tan amplia que permite todo tipo de fuegos artificiales, ¿no? Es decir, permite perderse en disquisiciones de todo tipo. Nosotros hemos intentado buscar una utilidad práctica, social, a la figura del Síndic de Greuges. Y nos hemos detenido en que la ley establece un área de atención preferente para el síndic, en su artículo 19, que es la preocupación por la exclusión social, por la desigualdad, por la vulnerabilidad. Y además, que concreta de alguna manera la actuación del síndic en investigar la vulneración de derechos que se haya podido producir a partir de las actuaciones o inactividades de las administraciones públicas. Por tanto, ya no somos esa figura que anda por ahí, por los cielos del derecho dando vueltas. ¿Y por qué centrarnos en el derecho a una buena administración? Porque el derecho a una buena administración, para nosotros, es la base para poder intervenir en la defensa de otros derechos. El derecho a una buena administración es un derecho instrumental, que nos sirve porque es básicamente muy objetivable. Por poner un ejemplo extremo, ¿cómo se defiende el derecho a la salud? Porque al final todo el mundo se muere. Entonces, ¿cómo defendemos eso? Pues evidentemente aplicando
el derecho a una buena administración y comprobando si la administración pública ha realizado todos los cometidos que tiene que realizar para defender el derecho a la salud de ese ciudadano, aunque al final, por razones vitales, termine muriendo. Con el derecho a una buena administración es relativamente fácil evaluar separadamente los elementos que configuran una decisión, que son básicamente procedimentales. Y por eso para nosotros es tan útil. Yo no pretendo agotar el tema con mi intervención. Por ejemplo, no voy a hablar de transparencia. La transparencia forma parte del derecho a una buena administración, pero para mí la transparencia no tiene más que un problema, que se llama voluntad política. Ni más ni menos. Donde hay voluntad política de ser transparente, la transparencia no es ningún problema. Nosotros nos dedicamos a la transparencia también y lo único, iba a decir lo único, no, pero casi lo único que hacemos es desmontar los artificios jurídicos que algunas administraciones públicas montan, como si fuera una falla o una hoguera, ya que estamos en Alicante, para no darles los papeles que piden la oposición de turno o el ciudadano de turno. Cualquier argumentario reglamentista vale para negarse, pero en definitiva es una cuestión de voluntad política. Tampoco vamos a hablar de corrupción. Yo no voy a hablar de corrupción hoy. Eso que el profesor Ponce llama la mala administración dolosa en sus libros. Hay otras instituciones de la Generalitat que tocan ese tema. Aquí está un síndic de Comptes y también está la Agencia Valenciana Antifraude, que es el órgano específico creado por la Generalitat para combatir el fraude y la corrupción. Cuando se estudia el derecho a una buena administración en la doctrina, en los tribunales, normalmente se estudia como una forma de acotar la discrecionalidad de las administraciones públicas. Es el largo camino que empezó García Enterría en los años 60, con aquel célebre artículo sobre las inmunidades del poder, ¿no? Seguimos en esa senda. Y se analizan básicamente los factores que influyen en la toma de decisiones de las administraciones públicas. Si ha habido ponderación de elementos, se han considerado todos los elementos, si ha habido proporcionalidad, si hay imparcialidad en quien toma la decisión, si está motivada la decisión. Todo eso es muy importante. Y las personas que van a hablar hoy aquí, todas de muchísimo nivel, van a hablar de todo esto muchísimo mejor que yo. Por tanto, yo no me voy a detener aquí. Yo voy a hablar de lo que nos preocupa específicamente a nosotros en el Síndic de Greuges. Porque para nosotros, sin apartar ese aspecto, quizá lo más importante esté en la práctica de los procedimientos administrativos, en cómo se pone en práctica. Nuestros problemas son la falta de respuesta, los plazos excesivos, los extravíos de documentos, reiterar la petición de documentos que ya ha aportado el ciudadano, las decisiones que no se acaban tomando porque los expedientes no concluyen, no se terminan. Un ciudadano solicita una prestación y a los 2 años viene al síndic y dice: mire usted, es que no he vuelto a saber nada. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque además se suelen producir estas cosas en actuaciones que son muy recurrentes, donde la administración muchas veces lo único que necesita es comprobar los datos que ha presentado el que pide algo y muchas veces no tiene el funcionario ni que moverse de la mesa para poder hacer eso. A nosotros nos preocupan los derechos de los vulnerables, ese mandato especial que tenemos, porque son todos urgentes, todos son urgentes. Tenemos un especial interés en todo lo que retrasa la satisfacción de derechos básicos para la vida de las personas. La mitad o más de la mitad de las quejas que tenemos son por deficiencias en la tramitación de procedimientos, por falta de respuesta en más de un 40% de los casos o por no ejecutar la resolución que se ha adoptado en otro porcentaje muy importante. Claro, ya sé que hay quien puede decir, bueno, que se vayan a los tribunales. Sí,
se podrían ir a los tribunales. Yo les puedo garantizar que los ciudadanos que acuden al síndic de Greuges ni se han planteado la posibilidad de acudir a los tribunales, probablemente porque no se les haya pasado por la cabeza o porque lo vean como una dificultad tan tremenda que no se lo planteen. Porque la verdad es que la realidad es más dura que las normas, bastante más dura que las normas. Con la ley en la mano, cualquiera puede ir al colegio de abogados y pedir un abogado de oficio y embarcarse en un procedimiento administrativo para que le reconozcan, por ejemplo, una declaración de dependencia o un PIA. ¿Cuánto va a tardar en conseguir eso? La gente es más inteligente y conoce la realidad o tiene menos recursos de lo que nosotros nos pensamos muchas veces. Pero bueno, yo, más allá de acotar los factores de la discrecionalidad, de las decisiones administrativas, que como ya he dicho lo harán otros, a mí me gustaría plantear una serie de preguntas a actores institucionales que hay aquí presente. ¿Hasta dónde alcanza el deber de diligencia en la actividad de las administraciones públicas? Porque la diligencia, en muchos de los textos, incluso de sentencias, se habla como la cualidad, por ejemplo, de ponderar todos los elementos de la decisión. Pero es verdad que la Real Academia Española de la Lengua dice que diligencia es cuidado y actividad, pero también es prontitud, es agilidad y es prisa. Eso está en la definición del diccionario. ¿Hasta dónde alcanza el principio de celeridad del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo? ¿O hasta dónde alcanza la referencia a la inactividad que indirectamente hace el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa? ¿O qué es el plazo razonable del artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales? Ahí es donde está el quid de la cuestión para nosotros. Y la pregunta es, ¿se puede abordar la diligencia y la celeridad en la tramitación de los procedimientos, que es la satisfacción de los derechos, al margen del papel de los empleados públicos? Ojo, estoy hablando de empleados públicos o servidores públicos, porque el derecho a una buena administración exige abordar todo el trabajo de las administraciones, es decir, diseñar, regular, planificar, ejecutar, evaluar. Todo ese trabajo implica a todos los que están al servicio de los ciudadanos a través de estar en una administración pública. Claro, la labor del servidor público es esencial. Y estoy hablando de altos cargos, de directivos, de cuadros, pero también estoy hablando de empleados, de base de la administración pública. Esa labor esencial tiene que apelar a principios éticos y de conducta. Pero eso no es suficiente, porque los principios muchas veces se cuelgan ahí, sí, sirven a veces para motivar luego alguna sentencia, pero no, hace falta positivizar con normas esas reglas éticas y de conducta de los servidores públicos. Es curioso porque el Estatuto Básico del Empleado Público, que se cita poco, de más de 100 artículos y no sé cuántas disposiciones adicionales, solamente tiene 3 que habla de las obligaciones de los empleados públicos. Solo 3 artículos. Luego es verdad que hay, estos artículos hablan lógicamente del desempeño diligente, de las tareas encomendadas, de la atención personalizada, etc. Y es verdad que hay una serie de leyes, sobre todo las leyes de transparencia y buen gobierno, que establecen un catálogo de obligaciones y tal, pero son solo para los altos cargos. ¿Y por qué solo para los altos cargos? ¿Por qué esas leyes que tienen que regir el comportamiento de toda la administración pública son solo aplicables a los altos cargos? Yo creo que es imprescindible que empecemos una tarea de organizar métodos de control objetivables por áreas, por servicios, por actividades en el trabajo de todas las administraciones públicas. Y eso requiere la implicación de las organizaciones profesionales y sindicales. Está bien reivindicar salarios, carrera profesional,
y reducciones de jornada, en momentos que es difícil prescindir de horas de trabajo de los empleados públicos. Pero el servicio público tiene que estar ahí, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es imprescindible esa implicación. Hay que negociar con las organizaciones profesionales y sindicales, pero dejándoles muy claro cuál es su papel en esto. Porque si no, luego no nos quejemos de la privatización de servicios. Es la doble cara de la misma moneda. El artículo 9 del Estatuto de Autonomía dice literalmente: una ley de les Corts regulará el derecho a una buena administración. Es verdad que la ley 2218 de la inspección de servicios y de la prevención de malas prácticas en la administración está aprobada, poco desarrollada y, desde luego, escasamente puesta en práctica. Y, por tanto, no es suficiente. Entonces, para mí la pregunta en este momento y lo que dejo aquí flotando, ¿no ha llegado el momento de proponer, de hacer un proyecto de ley o una proposición de ley? Esto se lo dirijo al Consell y se lo dirijo a los grupos parlamentarios, que también hay aquí algún diputado. ¿No ha llegado el momento de abordar mediante una norma legislativa el derecho a una buena administración que reclama el Estatut desde hace más de 17 años? Yo creo que ha llegado el momento de que nos pongamos las pilas. Algunos lo han hecho mucho antes que nosotros, con leyes perfectibles, por ejemplo, la de Galicia del año 2015, la de Baleares, pero hemos aprendido desde esa fecha hasta ahora. Y, por tanto, yo creo que toca hacer esa ley del derecho a una buena administración. Voy concluyendo. Bueno, el objetivo de esta jornada, aparte de reflexionar entre todos, es resaltar la importancia de dar a conocer el derecho a una buena administración. Es muy importante que lo conozcan los ciudadanos, que no lo saben, no lo conocen, no saben que tienen derecho a que el procedimiento se resuelva de una manera determinada, con un timing determinado, pero también es importante que lo conozcan los actores institucionales y los operadores jurídicos, que estamos ahí y que hacemos resoluciones en el Síndic sobre el derecho a una buena administración y que, afortunadamente, algunos tribunales ya, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, están recogiendo en sentencias resoluciones, citas de resoluciones del Síndic de Greuges. Nosotros tenemos la voluntad de ser un referente en defensa del derecho a una buena administración. Esa voluntad es explícita y está en todas nuestras resoluciones. Pero la defensa del derecho a una buena administración es una tarea colectiva y permanente que nos tiene que implicar a todos. Si hay dudas de la utilidad y la importancia del derecho a una buena administración, no hay nada más que pensar en las necesidades de los vulnerables. Pero si no es suficiente, yo les recomendaría la lectura del libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que tiene ya algunos años, que es definitivo. Porque la calidad institucional y el derecho a una buena administración implica tener una buena calidad institucional, es un factor de primer nivel para el desarrollo de los países. Hay un ejemplo al principio del libro que es clarísimo. Una ciudad que es básicamente un solo núcleo y que tiene una frontera por la mitad. Una es Estados Unidos y otra es México. Y cómo han ido las cosas en un sitio y cómo han ido en otro. La calidad institucional es fundamental y no lo conseguiremos sin defender el derecho a una buena administración. Ese es el círculo. Derecho a una buena administración, calidad institucional, satisfacción de los derechos de la ciudadanía y crecimiento en términos sociales como país. Termino. Quiero agradecer a los ponentes las facilidades que nos han dado para venir hoy aquí a esta jornada. Algunos vienen de muy lejos. Y quiero agradecer a la vicepresidenta, especialmente, que esté aquí hoy con nosotros, porque es la destinataria del 40% de las resoluciones del Síndic. No la dejamos dormir, pero lleva lo que lleva. Muchas gracias, vicepresidenta. Y me permitirán un breve escarceo,
quiero agradecer a todos los compañeros del síndic, a todos los trabajadores del síndic, secretario general, a todos, el trabajo que han desarrollado, los adjuntos, que están aquí los dos, lógicamente, para la preparación de estas jornadas y para el día a día. Y quiero agradecer especialmente a los asesores del síndic, porque los asesores son el motor que nos hace a nosotros mantener viva una reflexión jurídica y moral, que los dos aspectos son importantes. Y ese agradecimiento a los asesores lo quiero singularizar en la persona de Juan Bautista Llorca, que no le veo, pero que debe andar por aquí. Sí, aquí está. Porque Juan Bautista Llorca está en el origen de esta jornada, concebir esta jornada, y porque hoy probablemente rinde, si no el último, uno de sus últimos tributos a la administración pública a la que ha dedicado más de 40 años como funcionario ejemplar. Termina hoy su larga tarea como funcionario público, insisto, ejemplar. Muchas gracias, Juan Bautista, y muchas gracias a todos. Bueno, me van a perdonar, sobre todo la vicepresidenta, el protocolo no es nuestro fuerte. Tiene la palabra la vicepresidenta segunda del Consejo. Buenos días a todas y a todos. Excelentísimo señor síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, querido Ángel, secretario autonómico de Empleo, abogado de la Generalitat, querido Álvaro, subsecretaria, sufridora de la Consellería de Servicios Sociales e Igualdad de Vivienda, diputados, diputadas, adjuntos al síndic de Comptes, perdón, que te dejaba, concejales, concejalas, estimados y estimadas ponentes, operadores jurídicos, como decía el síndic, también presentes en la sala. Señoras y señores, muy buenos días. Es un verdadero honor inaugurar esta jornada en la que el síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana nos emplaza a debatir, pero también a reflexionar, decía Ángel en su intervención, sobre la defensa del derecho a la ciudadanía a una buena administración. Yo quiero agradecer al síndic Ángel Luna su amable invitación para participar en esta jornada en torno a una cuestión que nos interpela directamente, lo ha dicho también él, a los servidores públicos, ya que garantizar el derecho a la buena administración nos impone la exigencia de abordar adecuadamente las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Hablar de la buena administración tiene mucho que ver con las instituciones que la forman, pero también con las personas que ocupan las mismas. Si nos centramos en la comunidad, nuestro Estatuto de Autonomía, lo decía también Ángel en su intervención, contempla las instituciones de la Generalitat que garantizan la buena administración, encontrándose entre ellas la Sindicatura de Greuges, que hoy nos convoca a esta jornada, pero también la Sindicatura de Comptes presente en la sala. Y como ustedes saben, el derecho a la buena administración engloba, entre otros, el derecho a un tratamiento equitativo e imparcial de los asuntos administrativos, a una respuesta, lo decía también el síndic, en un plazo razonable y el derecho a recibir servicios públicos de calidad. Por tanto, garantizar el derecho a la buena administración nos reclama entender que la persona, el administrado, es lo prioritario, está en el centro y tenemos los servidores públicos el deber de actuar con el debido cuidado, con la debida diligencia en nuestro ámbito competencial, pero también vigilar que las distintas administraciones y los distintos funcionarios, también hablabas tú de ello ahora al final de tu intervención, Ángel, respondan, respeten y cumplen los derechos de las personas, los derechos, en nuestro caso, de los valencianos, de las valencianas, castellonenses y alicantinos. Siendo, como decía, la función del síndic defender los derechos de los ciudadanos, en el marco de esta función de control nos formula las consideraciones y recomendaciones al Consell. Debo reconocer que, siendo una labor que busca velar por la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, garantizar que los ciudadanos, las ciudadanas de esta comunidad cuenten con una administración que les traten como merecen, puede llegar a entenderse como una institución, lo voy a decir suave, poco cómoda para los que dirigimos las consellerías más delicadas, como la mía, lo has dicho tú también, en la que las personas están en el centro y no siempre somos capaces de responder con la agilidad, la cercanía
o la eficacia que los ciudadanos merecen. Recibir las peticiones de información del síndic requiere un esfuerzo, hay que reconocerlo, especialmente para un gobierno que ha reducido considerablemente los altos cargos, para un gobierno que ha dejado al personal de confianza en un 50%, lo que conlleva a que todos nos encontremos muy tensionados de trabajo. Pero desde mi punto de vista, más allá de estas dificultades de tiempo, de gestión de nuestras horas, de nuestro día a día, las recomendaciones del síndic y la coordinación con la sindicatura siempre es positiva. Así lo he entendido en primera persona, lo hemos entendido desde la consellería que presido, desde esta vicepresidencia. Mi aprecio personal por el síndic, que él sabe, y el respeto a la institución, hizo que a las pocas semanas de jurar el cargo y en pleno mes de agosto tuviésemos la oportunidad de mantener esa primera reunión de trabajo con Ángel Luna, en la cual abordamos los temas que más nos preocupan a ambos de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que tengo el honor de dirigir. Y es que desde el Gobierno que preside Carlos Mazón creemos y practicamos la transparencia. Desde esa voluntad política, decía Ángel Luna hace un momento, no existe transparencia sin voluntad política, pues desde esa voluntad política a la que hacéis referencia, creemos y la practicamos la transferencia y por lo tanto apostamos por esa necesaria colaboración con la sindicatura. Porque creemos que lo contrario terminaría perjudicando no solo a las consellerías, a las instituciones que entre todos nos hemos dado, pero especialmente terminaría perjudicando, como ha pasado, a los y las ciudadanas que tenemos el derecho y que tienen el derecho de ser protegidas por las mismas. En aquella primera reunión, insisto, en el mes de agosto con Ángel Luna y durante estos 7 meses que llevamos gobernando, hemos apostado, como les digo, por la coordinación con la institución desde el convencimiento de que los valencianos tienen el derecho a quejarse si se sienten inadecuadamente tratados, que las investigaciones derivadas de esas quejas de usuarios, de ciudadanos, de profesionales, pero sobre todo las propuestas, las reflexiones que aporta la sindicatura pueden contribuyen de hecho a ayudarnos a mejorar la situación no solo de las personas que plantean esas quejas, esas situaciones que padecen, sino del conjunto de la ciudadanía, que son los que de verdad importan y en los que debemos centrar nuestra acción de gobierno. Analizando las estadísticas generales de la institución, podemos comprobar que de las casi 4.000 quejas que tramita el síndic anualmente, yo tenía un 30%, Ángel ha comentado que un 40% son de materia de la vicepresidencia segunda. Quejas sobre dependencia, sobre la renta valenciana de inclusión, discapacidad, infancia, familia, vivienda, porcentajes, querido Ángel, que estamos seguros que vamos a ser capaces de reducir a lo largo de la legislatura. Y comparto que estas que he citado son algunas de las cuestiones que más te plantean queja a los ciudadanos, pero también son algunas de las cuestiones más relevantes para esta consellería en la que estamos trabajando con más esfuerzo, no solo para corregir las deficiencias, los problemas encontrados, sino para avanzar en la garantía de los derechos de las personas afectadas. Por ello, adelanto que estamos trabajando en un plan de choque para reducir los retrasos en la dependencia, pero también un plan de choque para trabajar en la valoración de la discapacidad. Hasta 2 años se han encontrado los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad para ser valorados de una discapacidad y estamos trabajando, y no me dejará mentir Marisa Mediavilla, la subsecretaria, estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo para conseguir reducir esta barbaridad que supone estar 2 años esperando que te valoren. Y coincidimos el síndic y el Gobierno valenciano en la necesidad de ejecutar políticas públicas desde la perspectiva de la buena administración y la calidad institucional, cumpliendo, como les indicaba, con la obligación de dar al ciudadano una respuesta eficaz en tiempo razonable, pero además prestar un servicio de calidad. Servicios que tienen que estar dotados adecuadamente con un presupuesto adecuado, como hemos plasmado de forma rigurosa, seria, pero también realista en los presupuestos para el año 2024, en los que se ha mantenido el gasto social e incrementado las partidas destinadas a las personas más vulnerables. Junto a esta suficiente dotación presupuestaria, estamos también abordando, porque es imprescindible, mejoras en la gestión para simplificar los procedimientos. En este sentido, el síndic de Greuges nos recomienda revisar, lo has dicho también en tu intervención, Ángel, nos recomienda revisar y evaluar los procedimientos técnicos administrativos para la resolución de expedientes al objeto de lograr
que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos. Coincido en la desesperación que provocan muchos retrasos absolutamente injustificables. Yo también me tiro de los pelos y pregunto permanentemente por qué de estos retrasos, por qué tardamos tanto en mover expedientes, por qué se quedan atascados sin edie, sin explicarnos muy bien el por qué, y por ello necesitamos mejorar esos procedimientos administrativos. Y en este sentido, el Consell tiene un compromiso con la eficacia, con la simplificación y con la rapidez en la materia administrativa. En definitiva, tenemos un compromiso con todo aquello que suponga mejorar la gestión pública. Por ello estamos ultimando, y dentro de poco va a ver la luz, un plan Simplifica, una estrategia coordinada, única y coherente en materia de simplificación, agilización y reducción de cargas administrativas en el marco de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, que prevé acometer importantes actuaciones con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación del servicio público actual. Las quejas que presentan los ciudadanos, las ciudadanas, y las consideraciones que nos formula el Síndic de Greuges, la sindicatura, nos indican que los retos para consolidar el derecho a la buena administración son muchos, pero estoy segura, insisto, estoy convencida de que entre todos, coordinadamente, lo vamos a conseguir, siendo plenamente conscientes de que todavía queda mucho trabajo por hacer. En ello estamos implicados y haciendo camino desde el primer minuto. Quiero finalizar garantizándoles el firme compromiso de este Consell de contribuir a hacer efectivo ese derecho a la buena administración que marca hoy las jornadas, y a mejorar, también insisto en el final de tus palabras, en esa calidad institucional imprescindible. Estoy segura que las aportaciones de los conferenciantes, junto a las conclusiones de los que compartimos este foro, nos ayudarán a lograr una mejor comprensión del contenido y alcance de este derecho a la buena administración. Y quiero terminar como empecé, agradeciendo sinceramente la oportunidad, querido Síndic, de compartir estas reflexiones con ustedes. Agradecer a Ángel Luna personalmente su invitación, la organización de estas jornadas, que estoy convencida de verdad que van a ser útiles, y les deseo a todas y a todos una buena jornada. Muchísimas gracias y buenos días.